con esto. Les voy a comentar algunas cuestiones que tienen que ver con ese texto, esa ponencia, que a propósito un poco le dejamos toda la titulación del Congreso, para que sepan cuándo se escribió, en qué contexto. Igual les quiero contar algo al respecto. Era del segunda ponencia que presentamos nosotros como cátedra, con quien entonces era integrante de la cátedra, Jessica Gallo. La verdad que es una pena que ese recurso la facultad no lo haya podido retener, porque Jessica aportaba su perfil profesional desde la locución, desde el periodismo, y la verdad es que, es más, había una clase en donde se acercaba a la entrega del trabajo final, que tenía que ver con producción periodística específicamente, que mucho la dejaba a ella, porque, digamos, era su aporte específico, y la verdad que estaba genial. Pero bueno, la cuestión es que en este caso, en el 2014, nosotras presentamos esta ponencia un poco contando cuál era la propuesta didáctica de la materia en ese momento. Y en ese momento, el trabajo final tenía más que ver, el trabajo final y un poco las lecturas que se daban, tenían mayor relación entre lo que era la investigación social y la investigación periodística, la producción periodística. Entonces, por eso lo que encuentran en ese texto, estamos hablando del texto de Leer y comunicar el deporte en los medios, lo que van a encontrar es cierto vínculo entre, cuestiones básicas del periodismo, cuando uno escribe, sobre todo, por ejemplo, hablar de esto de las 5W, y a qué se corresponde eso en la investigación social, y viceversa, un poco cómo están esos préstamos entre un campo y el otro, entre el campo de la investigación social y, bueno, el campo de la investigación periodística, si se quiere. No es tampoco tanto más que eso, el texto se inicia un poco recalcando cuáles son las particularidades de los medios, cuáles han sido en su origen, ¿sí? En el origen del periodismo gráfico, el radial, televisivo, bueno, la cuestión con Internet. Y luego, un poco estos puentes que les decía recién. No es que se haya profundizado demasiado en esa ponencia. En el cuaderno de cátedra hay un par de capítulos. Una consulta, ¿el cuaderno de cátedra está disponible en la página? Porque yo lo busqué y no lo encontré al cuaderno de cátedra en la página. No está completo. Sí. Aparece bibliografía, pero no me aparece el cuaderno de cátedra. Encontré todos los textos de la materia, pero no encontré el cuaderno de cátedra. Lo voy a chequear. Puede ser que hayamos subido solamente los capítulos obligatorios. Puede ser, ¿eh? Pero si no es así, lo colgamos. Entonces, esta semana lo colgamos completo, si quieren. O se los mando también. Si quieren, se los mando por mail. La versión digital, no hay ningún problema. Supongo que para no confundir es que pusimos solamente los obligatorios. De hecho, estos que estoy mencionando también no son obligatorios. Yo sencillamente les digo que, bueno, parte de esto que se cita en la ponencia también está así explicado de manera más obse en algún concepto, en algún capítulo del cuaderno cátedra. Lo que sí les quería comentar también es que la ponencia se complementa un poco con ese material extra que tienen en la página, el PowerPoint. Bueno, el PowerPoint, bueno, no es exactamente el que presentamos en 2014, yo lo adapté un poco a la cursada de este año, pero sí los materiales que cito son los que hace referencia a la ponencia. Eso es más que nada para que los pudieran hacer más tangibles, porque en la ponencia están sencillamente citados. Entonces, bueno, ahí tienen la justificación también de por qué son materiales que uno podría decir, bueno, esto podría citarse desde un lugar más actual. Es cierto, pero bueno, yo quería citarles los que efectivamente se estaban haciendo referencia en la ponencia. Por lo demás, la cuestión es dar cuenta de que, a ver, de la misma manera que nosotros estudiamos situaciones, prácticas culturales, prácticas deportivas, bueno, prácticas desde el punto de vista cultural,
y decimos que están atravesadas por distintos aspectos que refieren a la cultura, bla, 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 digo, esta cuestión de hablar del contexto, de las relaciones de poder, de los lazos sociales, etcétera, eso mismo también atraviesa al periodista, ¿sí? Cuando escribe la nota. Entonces, un poco la cuestión en la primera parte del texto es ver cómo facilita, sí, o cómo se fueron modificando, digamos, a veces lo facilitó, otras veces no tanto, pero digo, por lo menos cómo se fueron modificando esas condiciones del periodista para redactar o dar cuenta de esas situaciones deportivas, ¿sí? Según fuera, por ejemplo, el contexto en donde el único gran medio masivo de comunicación era la prensa gráfica, qué pasó cuando se sumó la radio, qué pasó cuando se sumó la televisión, qué pasó cuando se suman todas las plataformas multilingüajes, ahí digamos, no solo fueron modificándose las tecnologías, sino también la posición del periodista, las posibilidades, y también en un punto terminan como haciendo cada vez más presión, ¿no? Porque resulta que, de alguna manera, el periodista tiene más competencias, ¿no? Digamos, ¿pero por qué? Porque los lectores, o los oyentes, bueno, los públicos, tienen también más pantallas para obtener la información, tienen más lugares, más canales para obtener la información, que no solamente la del periodista, la del profesional, en ese sentido. Entonces, debe competir de alguna manera por esa atención del público. Y entonces, ¿cómo lo hace? ¿A través de qué herramientas? Y también, no estamos hablando, no quiero que esto quede como una cuestión de, bueno, cómo puede vender mejor la noticia, sino también cómo puede informar, pero de una manera de no traicionar, si se quiere, a lo mejor del periodismo, que es un buen análisis, ¿sí? Una información veraz bueno, y bastante trabajada, ¿no? Desde lo que ustedes ya conocen, ¿no? Desde la pluralidad de fuentes, también de recursos, etcétera. Entonces, bueno, no me quiero detener mucho en los detalles de esto que voy comentando, vamos, en la ponencia, comentando respecto de las características de la gráfica, la radio, la televisión, eso ya lo conocen y de cualquier manera no es tan difícil en el texto. Y con respecto, si se quiere, a la parte del desarrollo del discurso deportivo y su vínculo con la investigación, ahí básicamente lo que intentamos mostrarles con Jessica era cómo haciendo periodismo en realidad uno ya está también haciendo investigación. Y si acaso algo falta, pero porque el periodismo tiene ciertas licencias, bueno, a veces son licencias literarias, pero digo, ciertas licencias de la información que se publica y la que no, cosa que en la academia no podemos hacer, en el discurso académico uno tiene que exponer claramente los objetivos, exponer claramente las fuentes, digo, todas esas cosas, por ahí en el periodismo las puede, digamos, bueno, exponer, pero de otra manera. Primero que con las fuentes, por ejemplo, bueno, está esta cuestión del on the record, off the record, entonces, bueno. Y una consulta con el tema fuentes, por ejemplo, me Sí. llamó cuando venía diciendo el tema de la pluralidad de fuentes, de los recursos, del análisis y todo, pensé en la situación que se vivió hace unos meses atrás con una panelista que estaba en Crónica, justamente hablando de deporte, en fútbol, dice, cuando el fútbol puede volver solamente sin los córner y sin que se pateen los tiros libres, dijo. O sea, lo dijo, lo afirmó, lo miró en un celular, que le llegó un WhatsApp, y dijo eso de manera lo quiso imponer, ¿no? De manera muy seria, una persona hegemónica, ¿no? Con una figura de las que aceptan desde los estereotipos que nos ponen los medios, ¿no? Esa gente que dicen que se merece el lugar por su figura, dice eso de una manera muy seria, en la cual todos los que estaban detrás de cámara lloraban de la risa porque lo que estaba diciendo era una ridiculez, y lo quiero traer digamos, ahora, por la cuestión de que eso creo que es un ejemplo de no chequear fuentes ni no tener conocimiento previo, porque ella directamente se ve que no conocía ni el reglamento del fútbol, ni tampoco tenía un conocimiento previo de que era imposible lo que estaba diciendo, y no chequeó ni siquiera la fuente de quién se lo envió. Seguramente se lo mandó alguien
a modo de broma y lo disparó al aire, y eso demostró como que de alguna forma, cuando uno se plantea de que los medios son ejemplo, de que se debe aprender de lo que se ve en los medios, creo que también se debe aprender lo bueno y también el contraejemplo, que es lo que hizo esta mujer, que fue largar al aire algo por decirlo, sin ningún tipo de control de lo que estaba diciendo. Sí, seguramente, ¿no? Pero digo, lo que pasa que un poco también tiene que ver con lo que yo les decía de la competencia y a lo que están, a ver, entre comillas digo, obligados los periodistas en la actualidad por la gran oferta que tienen los públicos de información. Verás o no, digo, pero, a ver, por más que, no, esto va a sonar horrible, pero bueno, no sé, bueno, se los voy a decir, pero, a ver, por más que ustedes estudien y se maten trabajando y todo, ustedes saben que la competencia afuera para trabajar en los medios a veces no valora eso. Y por qué? Porque también las ciertas urgencias de los medios, urgencias que tienen que ver a veces con las propias tecnologías, a veces con las lógicas del mercado, esta cuestión de que, bueno, no, pero la información la tenés que dar de inmediato, y bueno, ese de inmediato muchas veces es contraproducente con respecto al chequeo de fuentes, o al conocimiento previo, como vos decís también. A veces incluso esta cuestión de la búsqueda del impacto antes de la búsqueda de la veracidad de la información. O sea, esos conflictos van a ser permanentes, digamos, ¿no? Bueno, en general para todos los comunicadores, pero quiero decir, esto se ve también en el periodismo deportivo, sin dudas. Profe, Sí, profe, yo, Nicolás. Nicolás Díaz. Una creo que aclaración en cuanto a lo que dijo la compañera, es que también, más que poner en ejemplo el error que tuvo la periodista, creo que por el tiempo en el que vivimos habría que poner más en duda la actitud del compañero, la persona que le haya mandado el mensaje, para dejarla mal parada antes que haya dicho eso que está mal, o que no haya chequeado la fuente, porque el mensaje, si lo cuenta en el aire, claramente le llegó a una persona en la que ella confía y entiende lo que pasó, y lo hizo a propósito para dejarla mal parada. Creo que es más grave eso antes que el error. Sí, seguramente, yo creo que después de eso, detrás de cámara habrán pasado unas cuantas cosas, pero sí, lo que sucede es que de cualquier manera el periodista no puede huir de la responsabilidad del mensaje que está emitiendo. Con lo cual, si bien es cierto lo que decís, es como que terminamos redundando en la misma problemática, ¿no? ¿Qué mensajes construimos y cómo? ¿Desde dónde lo hacemos? Porque es cierto que es muy tentador, además, dar noticias con impacto, ser el primero, pero a veces nos podemos mandar los grandes mocos, digamos, ¿no? En ese sentido. De cualquier manera, a ver, yo no me quiero extender tanto con esto, quiero ir Bueno, con al el caso análisis. de Messi pasó eso la semana pasada. Hubo periodistas que También. afirmaron Messi se fue al Manchester City, Messi se fue a jugar a Italia, Messi ya es jugador del Milan, Messi ya escuchamos a Messi jugar en más o menos las 191 ligas, presentaciones de bromas sumadas de los clubes argentinos de la categoría que sea, diciendo que sumaban a Messi como refuerzo. Se hizo al último un crisol de noticias que no se sabía qué realmente pasaba con Messi, bueno, que al final él mismo tuvo que hablar en un medio en particular y decir, creo que fue igual en español, donde dijo en una entrevista, me quedo en Barcelona y ya está, y se terminó la novela de todos los medios que decían Messi acá, Messi allá, porque el Kun Agüero cambió el usuario de Instagram, se va a ir al City. No sé qué tenía cuando vi esa afirmación, no sé qué tenía de importante o de veracidad de que porque el Kun Agüero cambiara, digamos que era una cuestión totalmente de estímulo-respuesta con que Messi se iba a ir a ese club a jugar. Era un poco como una especulación muy fuerte como para decir, es por esto, ya está, lo decimos al aire y como que sonó también a eso, a decir quién tenía la primicia de dónde Messi se iba a ir a jugar. Claro, bueno, pero sí, justamente, es muy tentador tener la primicia con alguien que tiene, con una, a ver, volvemos a los criterios de qué hacen ante un hecho que un hecho sea noticia.
digamos, la notoriedad, si se quiere, del personaje principal, y bueno, es como que se abre los ojos y tiene 15 cámaras, digamos, y como que también ahí iban a jugar esas presiones. Igual no lo justifico para nada, al contrario. Nosotros lo que intentábamos decir acá me refiero a la ponencia, es justamente que por ahí, sin pretender en realidad que la investigación periodística sea igual a la investigación social, hay ciertos criterios, ciertas pautas de exhaustividad, si se quiere, en la búsqueda de información, que son en realidad tanto más importantes en estos contextos. También tanto más difíciles de sostener, justamente por esta cuestión de lo que nos pide el medio, lo que nos piden los públicos, lo que nos demanda esta cuestión de la actualidad, y que la noticia tiene que además ser cortita, inmediata, fuerte, impactante. Es demasiado. Pero por eso creemos que hay determinadas cuestiones que son básicas por ahí, y que conservándolas, uno puede igual hacer no es solamente hacer como periodista una buena lectura de la práctica deportiva, sino ofrecer buena información para que el lector haga buenas lecturas. ¿Sí? Que eso sería también un poco lo más importante, porque nosotros, en última instancia, vamos a estar en un medio, digamos, vamos a estar como intermediarios de esas significaciones que circulan. Entonces, lo mejor que podemos hacer es un buen papel como intermediarios, más que decir cómo tiene que ser interpretada tal cosa o no. Pero tenemos que ofrecer buena información. Entonces, en ese sentido es que veamos como la vinculación, ¿no? Entonces, fíjense que no es tan difícil pensar en las 5W del periodismo y pensar en cómo se construye la investigación con criterios más o menos parecidos, porque cuando uno elige el tema, está viendo el qué, el tema en una investigación estaría compuesto por el qué, el dónde y el cuándo, dentro de las preguntas de las 5W. Pero el cómo es la metodología para la investigación, el cómo de las 5W es la metodología para la investigación. Ahí en el PowerPoint que acompaña el texto, que también lo tienen disponible en la web de Cátedras, ahí tienen ejemplos donde les vamos mostrando en un artículo cómo se pueden ver esas cosas.